los cuadros más famosos de Kahlo. En este video veremos las mejores obras de arte de Frida Kahlo, la pintora mexicana más importante del mundo. Diego y yo. Obra de arte de Frida Kahlo del año 1931. Frida Kahlo pinta este autorretrato con su marido Diego Rivera más de un año después de casarse. Pese a las continuas infidelidades, Frida idolatraba a su marido y lo admiraba como pintor. Fue su maestro y mentor, y por ello lo representa tan enorme, aunque en realidad, Rivera sí era enorme. De hecho, las proporciones del cuadro son bastante realistas. 136 kilogramos de Rivera y 45 kilogramos de Frida. Por ello eran también conocidos como el elefante y la paloma. Frida consideraba que Rivera era superior a ella, un gran artista, y por eso lo plasma tan monumental, tan pesado, con esos dos pies tan firmemente apoyados en el suelo y con la paleta y los pinceles en su mano. La Kahlo, por el contrario, es frágil, pequeña, con esos pies diminutos que apenas tocan el suelo. Coge la mano de su marido y no alude para nada a su condición de artista, que artista era ella al lado de él. Suerte tenía de ser la señora de Diego Rivera. Sea o no mejor pintora o mejor artista, Frida Kahlo es hoy toda una institución en México. Con una personalísima pintura que mezcla elementos surrealistas, primitivistas y expresionistas y sobre todo con su personaje formado. Al igual que Dalí, la Kahlo creó el personaje de Frida, con su peinado y vestimenta mexicana tradicional, sus avalorios indígenas, su negativa a depilarse cejas y bigote, por cierto, todo ello aconsejada por Diego. En la parte superior del cuadro, una inscripción típica de la pintura colonial mexicana dice: "Aquí nos veis, a mí, Frida Kahlo, junto con mi amado esposo Diego Rivera, pinté estos retratos en la bella ciudad de San Francisco, California, para nuestro amigo Mr. Albert Pender, y fue en el mes de abril del año 1931. Lo que el agua me dio. Obra de arte de Frida Kahlo del año 1939. La pintora mexicana no consideró retratar su rostro para poder expresar su identidad en ese momento. En Lo que el agua me dio, como es típico en ella, la suma de numerosos elementos puede ser mucho más definitoria y sobre todo más evocadora. En este mundo acuático primitivo flotan y se reflejan raíces, plantas, flores, cadáveres, insectos, aves y personas conocidas suyas. Un rascacielos, evocando su estancia en Nueva York, sale de un volcán, uno de tantos de su México natal. Una pequeña Frida que se mantiene a flote en el centro por medio de una cuerda. Y al fondo, un dedo del pie sangrando. Es todo lo que la vida le había dado, bueno y malo, pasado, presente y futuro. Cuando André Breton visitó México, vio esta pintura inacabada e inmediatamente la calificó de surrealista, ofreciendo mostrar el trabajo en París. Frida respondió: "Nunca supe que era una surrealista hasta que André Breton vino a México y me dijo que lo era". Autorretrato dedicado a León Trotsky. Obra de arte de Frida Kahlo del año 1937. Como muñeca de vestir y entre cortinas que más bien parecen el telón del gran escenario que revela a la primera bailarina del espectáculo, Frida Kahlo se presenta de punta en blanco. Con su mejor vestido, uñas pintadas, hermosos aros, especialmente elegante y maquillada, labios rojos y rubor, con un peinado recogido de trenzas y flores que hasta podemos percibir su perfume. Enseguida pensaríamos que esta obra, como tantas otras, fue hecha para su gran amor, Diego Rivera. Pero no, en este caso el título nos cuenta que es un autorretrato dedicado a León Trotsky. Para estos días, Frida y Diego se encontraban distanciados, y como para no estarlo cuando te llega la noticia de que tu esposo y tu hermana mantuvieron una relación y en pocos años acabarían por divorciarse, para luego volverse a casar. Sin embargo, los unía una gran amistad y es por esto que Rivera recurrirá a su compañera para brindar asilo político al líder soviético León Trotsky, quien llegaba escapando de Rusia. El 9 de enero de 1937, Trotsky y su esposa Natalia Sedova arribarán a la Casa Azul de la familia Kahlo en la localidad de Coyoacán. Es sabido que entre Frida y Trotsky existió una relación amorosa que duró unos pocos meses y será,
tal vez, esta obra un dedicado regalo para su amante o una provocación para su esposo? Como es característico de su obra, Frida nos describe en pequeñas cartelas los deseos e intenciones de sus producciones. En este caso, sostiene un ramo de flores junto con un papel que a modo de epígrafe nos da la clave de este autorretrato. Para León Trotsky, con todo cariño, dedico esta pintura, el día 7 de noviembre de 1937. Frida Kahlo. En San Ángel, México. Es este entonces un regalo de cumpleaños para su huésped en el 20º aniversario de la Revolución Rusa. No será ni la primera ni la última vez en la que Frida Kahlo elija regalar su imagen. De hecho, su retrato se ha vuelto la imagen de su obra. Es la misma artista quien revela que el autorretrato es uno de los géneros más elegidos en su repertorio porque soy lo que mejor conozco. Un año más tarde llegará a México el fundador del surrealismo, André Breton. Muy interesado en conocer a Trotsky, Breton se hospedará en la misma Casa Azul de Coyoacán y al encontrarse con Frida y con esta obra nos dice: en la pared del cuarto de trabajo de Trotsky he admirado un autorretrato de Frida Kahlo de Rivera. Con un manto de alas de mariposa doradas, así ataviada abre una rendija en la cortina interior. Nos es dado, como en los hermosos días del romanticismo alemán, asistir a la entrada en escena de una bella joven dotada con todos los poderes de la seducción. Autorretrato con monos. Obra de arte de Frida Kahlo del año 1943. Liberado de sangre, corsés de yeso, diegos riberas, clavos o venas comunicadoras. Autorretrato con monos es un ejemplo, amable, dentro de la producción pictórica de la comunista, pintado en 1943, a la edad de 36 años. Ese mismo año Frida comienza a dar clases de pintura en la Escuela La Esmeralda en la Ciudad de México, teniendo finalmente que dejar la enseñanza oficial por sus muy conocidos problemas de salud. No obstante, en la Casa Azul, domicilio particular en Coyoacán que comparte con su marido Dr., la profesora continúa una docencia doméstica acompañada solamente por 4 alumnos, conocidos en adelante con el maravilloso apelativo de los Fridos. Aparece en el lienzo una mujer madura y serena, sin joyería, pulcramente ataviada con una blusa indígena y luciendo orgullosa una golondrina en pleno vuelo, como calificaría Chabela Vargas a su sempiterna ceja única. 4 monos ojipláticos la rodean, mostrando 2 de ellos gran afectividad, ya que enroscan su cola en su brazo y acarician con sus peludas manos su cuello y sus pechos yermos. La mexicana confesó que tales criaturas representaban en su imaginario a los hijos que nunca pudo tener, estableciendo así un fuerte vínculo emocional con sus pupilos como madre educadora. De las 150 obras fridianas, 1/3 son autorretratos. Así de alto es el grado selfie de nuestra artista, pequeño vicio con el cual nosotros no podemos más que contemporizar. De hecho, ya lo declaró en una de sus muchas frases célebres: pinto autorretratos porque estoy mucho tiempo sola. Me pinto a mí misma porque soy a quien mejor conozco. Y es que ya lo dejó dicho Platón: conócete a ti mismo, y serás la pintora latinoamericana más cotizada de la historia. Por ahora. Las 2 Fridas. Obra de arte de Frida Kahlo del año 1939. Como si fuera una ilusión óptica, la pintora Frida Kahlo se desdobla en esta obra mostrando una imagen de la compleja dualidad de su persona. La Frida casada y la Frida soltera conviven en un mismo tiempo y espacio en el cual pasado y presente convergen en un mundo onírico. La parte psicológica y el simbolismo toma una gran trascendencia en todo el trabajo de Kahlo. Las 2 Frides es un doble autorretrato en el que 2 mujeres comparten el mismo asiento y sus rostros duplicados se muestran inexpresivos. Esa actitud de las mujeres contrasta con el fondo de amenazantes nubes, reflejo de los dolores físicos y emocionales que Frida Kahlo mantuvo prácticamente toda su vida. Las sombrías nubes contrastan con los vivos colores del resto de la composición. Esto enfrenta al espectador con la amalgama de sentimientos encontrados de la pintora. Kahlo nos muestra a una de las Frides cuando todavía estaba casada con el muralista Diego Rivera. Esta luce un vestido tehuano de colores, signo reivindicativo de su nacionalidad mexicana y al amor por su marido. La Frida soltera viste un rico vestido de encaje blanco estilo europeo. Pese a tener los corazones totalmente expuestos, las 2 mujeres se muestran tranquilas.
Las dos Frides tiene su génesis en una experiencia que la artista tuvo en su infancia. El diario de Frida Kahlo, un íntimo autorretrato. Kahlo lo explica así. Y con un dedo dibujaba una puerta. Por esa puerta salía en la imaginación, con una gran alegría y urgencia, atravesaba todo el llano que se miraba hasta llegar a una lechería que se llamaba Pinzón. Por la O de Pinzón entraba y bajaba intempestivamente al interior de la tierra, donde mi amiga imaginaria me esperaba siempre. Uno de los elementos simbólicos que atrapa la atención en esta obra son las rojas arterias. Estas sirven de transfusión sanguínea, conectando y nutriendo a las dos mujeres. El intercambio de sangre, de corazón a corazón, es el alimento energético que las dos mujeres necesitan, el ingrediente vital para sobrellevar la soltería de una Frida y el apasionado pero atormentado matrimonio de la otra Frida. La imagen del retrato del niño Diego que sostiene en la mano la Frida casada está conectado mediante una arteria al corazón. Sin embargo, la arteria, que sale del corazón de la Frida europea, derrama sangre a causa de un corte de tijera, manchando el vestido blanco. Una acción que sirve de símbolo de la ruptura matrimonial y los diversos abortos de la artista Frida Kahlo. Las dos Frides recuerda, en la postura de sus personajes y en el fino simbolismo, a la maternidad del cuadro renacentista Gabriel Destrés y su hermana. En la obra, Frida Kahlo hace una búsqueda de ese equilibrio necesario para sobrellevar su divorcio, el dolor físico que arrastrará toda su vida, debido a un accidente que tuvo a los 18 años, y el intenso dolor de una maternidad quedó interrumpida demasiadas ocasiones. Dolor que hizo de Frida Kahlo una de las artistas más cotizadas e icono feminista del siglo XXI. El tiempo vuela. Obra de arte de Frida Kahlo del año 1929. El mismo año de su boda con Diego Rivera, la artista realizó la obra Autorretrato. El tiempo vuela. Es una obra sombría que, muy sutilmente, recuerda a los retratos de corte renacentista. No obstante, el collar de cuentas prehispánicas refuerza las raíces indígenas de su México. Con esta obra, Frida Kahlo emprende el camino hacia un trabajo más raciaz, simbolista y colorista. El folclore mexicano será el sello de identidad en la obra de la artista. Kahlo aparece en un escenario sencillo como pieza central del cuadro. La artista aparece envuelta en una iconografía, reloj y avión, que representa a la figura mítica del Padre Tiempo. Frida Kahlo con la iconografía del reloj y del avión simboliza la necesidad de que el tiempo corra para dejar atrás sus torturas emocionales y físicas que sufría desde jovencita por las secuelas del accidente del tranvía. Por una parte, el vuelo del avión en un idílico cielo azul, sin nubes, que vemos en el balcón que hay detrás de la pintora es un recuerdo de la infancia. A modo de metáfora, la pintora plasma un avión. Aquel avión de juguete que siempre pedía de niña y nunca obtuvo. Un deseo no cumplido. Por otra parte, la aguja del reloj que dicta sin cesar el paso del tiempo, al igual que impone la velocidad de la sangre en las venas. Una carrera en la vida a contratiempo. Es el tic-tac imparable del destino, el reloj que reposa sobre una columna salomónica, reflejo de su interior, iconografía que repite en el 1944 en la obra Columna Rota. En Autorretrato. El tiempo vuela, la artista recurre al Padre Tiempo para plasmar su estado. Para aliarse con ese tic-tac lento y pesado que desde mucho tiempo ya forma parte de su ser. Espero que te haya gustado el video. Si es así, por favor regálanos un like y tu suscripción para que así el mundo del arte en YouTube siga creciendo. Te deseamos un excelente día, hasta el próximo video.